de Ecoinformática, de la ET. Bueno, como sabéis, lo estamos colgando en YouTube, están también en el Slack y en la página web, que tenéis ahí los links para el que no pueda asistir ahora en directo, lo pueda ver más tarde. Y nada, os damos también la invitación para que cualquiera que quiera dar un seminario, que por favor nos contacte, que nosotros estamos encantados de recibir a quien quiera. Y bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Antonio Jesús Pérez Duque, que nos va a hablar sobre, bueno, primero que nada, Antonio es doctor por la Universidad de Granada, que hizo la tesis sobre variación espaciotemporal del Quercus-Pirenaica, tiene un máster en estadística aplicada, ha trabajado en el Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada y actualmente se encuentra trabajando en la estación experimental de Zaidim, aplicando remote sensing para estudiar perturbaciones en el ecosistema mediterráneo, en sistemas pastoriles, me parece. Y bueno, nada, Antonio tiene mucha experiencia en R y con SIG y además ha sido coordinador desde comienzos del grupo de Ecoinformática. Así que nada, es un placer. Y hoy nos va a venir a hablar sobre herramientas útiles para la creación de visores espaciales a través de herramientas de R, GitHub y servicios de WMS. Así que nada, Antonio, te doy paso si quieres. Las preguntas, pues, como tú consideres, si dejarás para el final o yo te aviso si hubiese alguna pregunta durante el seminario para que hubiese que interrumpir o lo que fuese. Pues muy bien, muchas gracias, Elena. Bienvenidos a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Y voy a contaros algunas cositas sobre la generación de visores espaciales con R. ¿Okay? Venga, intento compartir pantalla. Vale. ¿Veis todos la presentación? Sí, yo creo que se ve todo, sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues como cuando me invitaron a preparar algún seminario para este grupo de Ecoinformática, la verdad que me hizo bastante ilusión porque, bueno, no sé, porque le tengo mucho cariño al grupo y porque, bueno, me gusta ver que hay movimiento y que el relevo lo están tomando con mucha fuerza y es una gozada que te inviten a dar una charla sobre cosas de Ecoinformática. Entonces, cuando me invitaron, pues me había planteado dos temas sobre el que poder hablar. Uno sobre la generación de visores de datos espaciales y otro el de generación de aplicaciones con Shiny, ¿no? Como era solamente una hora, pensaba que esta introducción a la generación de visores de datos espaciales iba a ser más suave que lo de Shiny. No obstante, si sale bien y me invitan otra vez, prometo hacer alguno de Shiny. La motivación de este seminario ha sido básicamente que durante mucho tiempo en mi trabajo, y muchos de vosotros seguramente, cuando estáis trabajando con datos espaciales, siempre interesa pues, mostrar los datos a algún colaborador o cuando estás en el campo necesitas meterte en la aplicación e intentar ver algún tipo de datos de los que vaya a muestrear, etcétera. Entonces, bueno, antiguamente lo que se hacía siempre era se imprimía un mapa, se llevaba el mapa con los shapes impresos encima, con las parcelas impresas encima, y bueno, iba más o menos localizándolos con tu GPS, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchas herramientas que nos permiten generar visores más o menos dinámicos que nos permitan explorar esos datos de una forma interactiva. ¿Alguien se ha reído? Tiene que estar muy gracioso. Entonces, bueno, como decía, bueno, este tipo de herramientas nos permiten generar visores dinámicos para, de alguna forma, explorar o compartir datos geográficos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta pequeña introducción, porque en una hora es bastante complejo o es bastante difícil verlo todo, pero al menos da unas pinceladas de cómo podríamos generar esos visores, ¿no? Todo el material de la charla está en un repositorio de GitHub que se llama Visores Geográficos, visores-geográfico-r en cuenta de GitHub. Y luego también trabajaremos con un ejemplo que también está en esta dirección que veis más abajo. No obstante, luego supongo que colgaremos el material en algún sitio de la página de seminarios del grupo de Ecoinformática.
Bueno, a mí me gusta mucho el programa de Bricomanía, no sé si a vosotros os gusta, pero al final haceros visores geográficos es como un poco bricomanía, ¿no? Coger de un lado una cosa, de otro lado otra cosa y juntando y al final generamos un mapa, ¿no? Entonces, para que podamos hacer un visor de información geográfica necesitamos básicamente tres cosas. Por un lado, necesitamos una información que queramos mostrar. En este caso, estamos hablando de visores espaciales, pues al menos debería hacer información espacial. Necesitamos también una herramienta para crear ese visor o ese mapa que queremos mostrar, es decir, una herramienta que nos permita poner esa información espacial en una especie de mapa. Y luego también un lugar donde podamos alojar o mostrar esa información, ese mapa, ¿no? Esto se puede hacer con otras herramientas que no sea R, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un mapa con QGIS o con ArcGIS y generar, o sea, coger una información espacial, mostrarla en un mapa y ese mapa incrustarlo de alguna forma en una página HTML y esa página HTML subirla a una web, ¿no? Entonces, como digo, esto podríamos hacerlo con distintos sistemas de información geográfica, pero utilizando R y algunas librerías que vamos a ver y algunas librerías de JavaScript y que ahora veremos lo que es y una serie de herramientas, podemos generar ese visor de una forma, digamos, simple. Y voy a intentar contaros a ver cómo se hace. Como digo, para empezar necesitamos información. Bueno, antes de eso, este sería el esquema que necesitamos para generar un visor. Y es, hemos de tener un script de R en el cual generemos ese mapa. Para ello utilizamos una serie de herramientas de paquetes y en concreto también una librería de JavaScript que se llama Leaflet. Una vez que tenemos ese mapa necesitamos generar un HTML, un archivo, una página. Esa página se puede generar de distintas formas. Vamos a ver al menos dos de ellas. Y finalmente, una vez que tenemos esa página con ese mapa, con esa información, tenemos que mostrarlo en algún sitio, un lugar donde alojarlo y para que el resto de gente lo pueda ver, ¿no? Y podemos hacerlo a través de una página web normal o podemos hacerlo también alojándolo en GitHub. ¿Ok? Entonces, como digo, lo primero que necesitamos sería la información espacial. Sobre esto no voy a hablar muy extendido, voy a hacer una pequeña pincelada de algunas cosas que creo que son básicas de la información espacial, porque bueno, hay miles de tutoriales sobre miles de recursos y libros sobre información espacial, sistemas de información geográfica, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante que recordemos algunos conceptos. Seguramente muchos de los que estáis aquí conocéis mucho mejor que yo todo este tipo de información, el tipo de los modelos de datos, raster, vectorial, las proyecciones, etcétera. Así que, bueno, si meto la pata en algún momento, pues alguien que me corrija. Yo considero que hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de generar un visor, de considerar la información espacial para el visor. Y es, por un lado, los tipos de datos, por otro lado, la proyección y el dato. En cuanto a los tipos de datos, en la información espacial podemos hablar de que hay dos modelos de datos. Por un lado está el modelo de datos vectorial, ¿vale? En el cual el mundo se representa a través de puntos, líneas o polígonos. Bueno, hay más clases, pero pueden ser puntos, líneas o polígonos o combinación de estas clases. Puede ser multipunto, multilínea, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo, al final, cada entidad tiene una referencia geográfica, una coordenada o un grupo de coordenadas, ¿no? Un grupo de puntas que sería un grupo de coordenadas, un polígono que sería una concatenación de puntos, ¿no? En ese modelo vectorial, la información que no es estrictamente espacial, los atributos que se llaman, generalmente vienen almacenados en tablas que se relacionan con esta información, ¿no? Con esta información espacial. Y por otro lado tenemos el modelo raster, en el cual el modelo raster tenemos el espacio geográfico dividido en celdas de un tamaño determinado y cada una de esas celdas tiene un atributo que puede ser numérico o puede ser categórico, ¿no? Bueno, una imagen de satélite no es más que un modelo raster en el cual cada uno de los píxeles de la grid, de
los píxeles tienen un valor, en este caso, de RGB, ¿no? Bueno, este modelo raster, supongo que la mayoría estáis muy familiarizados con él. Se utiliza bueno, en muchísimas aplicaciones, pues en los mapas que vemos de los Google Maps, todas aquellas ortofotografías que vemos, información sobre información derivada de satélites, etcétera, etcétera. Antes de seguir, simplemente una cosa sobre el modelo de datos vectorial, y es que generalmente cuando con algunos compañeros he comentado el tema del modelo de datos vectorial, siempre la gente hablamos de shapefile. Y bueno, shapefile no es o sea, todos los datos vectoriales no son shapefile, sino shapefile es un tipo de dato vectorial, pero no todos los datos vectoriales son shapefile, ¿no? Entonces, bueno, también existen otro tipo de formato, en este caso está el GeoPacket, JGeoSon, etcétera, etcétera. O sea, que hay más formatos que el shapefile, ¿no? Vale. Otra cosa que comentaba al principio que necesitamos saber es el sistema de referencia de coordenadas. Cualquier estructura de datos, si no tiene un sistema de referencia de coordenadas, no se considera un dato espacial, ¿vale? Y al final, los sistemas de referencia de coordenadas no son más que unos modelos matemáticos que nos conectan esos datos con la superficie de la Tierra, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con información espacial, necesitamos para cada una del conjunto de datos definir ese sistema de referencias coordenadas, y ese sistema de referencia de coordenadas lo que le dice al software en concreto, a QGIS o a R o al programa que utilicemos, lo que le dice es en qué espacio geográfico está esa información y qué método tiene que utilizar para proyectar esa información sobre ese espacio geográfico. Vale, es un poco lioso, pero sí, bueno, simplemente eso, cómo tiene que proyectar esa información y en qué lugar está, ¿no? Para compartir la información de los sistemas de referencia de coordenadas existen algunos estándares. Uno es el estándar PROJ, que, bueno, que básicamente es una cadena de texto en la cual mediante pares, mediante un ítem y o sea, un atributo y un valor, se le va diciendo una serie de características sobre ese sistema de información, de referencia, de sistema de referencia de coordenadas, perdón. También existe una especie de sistema que se llama el EPSG, que lo que hace es recopilar los distintos sistemas de referencias de coordenadas que existen, dándole un código. Por ejemplo, el WGS84 que todos conocemos es el código EPSG 4322, ¿no? Bueno, simplemente es un repositorio o un lugar donde están todos los sistemas de referencias coordenadas con un código, lo que permite que los distintos programas, utilizando ese código, cojan los modelos matemáticos o las características, las especificaciones de ese sistema de proyección, del sistema de referencia de coordenadas para llevar a cabo la proyección. ¿Ok? Vale. Y bueno, para entender un poco mejor el tema del sistema de referencia de coordenadas y el datum también, existe una cosa que se llama the pill analogy, ¿no? O sea, la analogía de la piel de la naranja, ¿no? Y bueno, al final es como que tenemos que imaginarnos que la Tierra es una naranja, ¿vale? Y entonces la forma en la que la pelamos, que pelamos esa naranja y cómo aplanamos esa piel pelada es similar a lo que la referencia de coordenadas, como digo, está formado por tres componentes. Por un lado el datum, por otro lado la proyección y por otro lado una serie de parámetros adicionales, ¿no? El datum es como, viendo un poco la foto de la izquierda, sería como la elección de la fruta, qué fruta se asemeja más a la tierra, ¿no? Pues bueno, la tierra es una naranja, es un limón, es una lima, es decir, en función de ese datum, la tierra tendrá una forma u otra, ¿no? La proyección, como he dicho, es la forma en la que tenemos de pelar esa cáscara, esa piel y de aplanarla, ¿no? Y luego otros parámetros adicionales puede ser, pues, por ejemplo, la ubicación del tallo de la naranja, ¿no? Bueno, no sé si es un ejemplo muy curioso, pero creo que con esto se entiende, al menos de forma sencilla, la importancia del datum, del sistema de referencia de coordenadas y los parámetros adicionales.
Y vosotros estaréis preguntando, ¿por qué no está dando Antonio la chapa con todo este contexto de introducción que seguramente la conocemos? Pues porque a la hora de generar cualquier visor es importante primero que la información tenga un sistema de coordenadas y que ese sistema, las distintas informaciones que vayamos a mostrar tengan el mismo sistema de referencia de coordenadas. ¿Ok? Bueno. En esta diapositiva os pongo un mogollón de recursos sobre información espacial y R, bueno, tanto de proyecciones como de utilización de R para análisis espacial. Bueno, la presentación de Paquillo, de Francisco Rodríguez Sánchez, que tiene mucha información sobre la utilización de R con GIS, un libro muy importante de Robin Lovelace sobre geocomputación, etcétera, etcétera. O sea, cuando tengáis acceso a la presentación, podéis acceder a los distintos recursos. Vale, una vez que hemos visto esta mínima introducción, el siguiente punto era qué información queremos mostrar, ¿no? Lo primero que necesitamos para generar un visor es una información espacial que mostrar. En R existen muchas librerías para trabajar con la... Bueno, antes de eso, en este visor en este pequeño ejemplo vamos a trabajar solamente mostrando información vectorial sobre un mapa. Luego veremos otro ejemplo en el cual mostraremos información raster también sobre un mapa, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar con los límites del Parque Nacional de Sierra Nevada, bueno, del Espacio Natural de Sierra Nevada. Y para manejar la información vectorial en R existen muchos paquetes, pero existe una librería, un paquete que se llama Simple Features, que es, bueno, está basado en un estándar que es Simple bueno, un estándar del Open Geospatial Consortium, ¿no? Y te permite manejar las diferentes tipologías de información vectorial que existen, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer cuando queremos generar un visor es tener una información espacial sobre la cual, o sea, una información espacial que mostrar. En este caso, lo que estamos haciendo en esta línea de código es simplemente leer un shapefile, ¿vale? Una información vectorial, ¿vale? Que tenemos guardada en nuestro directorio. La estamos leyendo y lo que estamos haciendo es haciendo un gráfico, un plot de esa información, ¿vale? Nada más. Entonces, ahora mismo, simplemente con estas dos líneas no estamos obteniendo más información que eso, no estamos sabiendo ni en qué sistema de referencia de coordenadas está, ni en qué datum, ni nada. Entonces, el siguiente paso que necesitaríamos sería ver en qué tipo de proyección, en qué proyección está. Para ello utilizamos un código, una línea de código que nos permite saber en qué proyección está. Con esta línea de código, ¿vale? Lo que obtenemos es que obtenemos una cadena de texto que está en el estándar PROXX y en este estándar pues nos dice que está la proyección que tienes en UTM, en Mercator, en la zona 30, en las unidades, etc. Si nosotros lo que quisiéramos es transformar, reproyectar esa información vectorial porque queremos trabajar con todas nuestras capas con un mismo tipo de sistema de proyección de coordenadas, podemos utilizar una función que lo que nos haga es transformarnos, reproyectarnos esa información vectorial, ¿sí? Entonces, con esta función, lo que estamos haciendo es esta misma capa anterior, estos límites de Sierra Nevada, los estamos reproyectando, perdón, a un sistema de coordenadas que es el 4326. Y bueno, ¿qué es eso del 4326? Pues el 4326 es lo que os he comentado antes de los códigos EPSG. Si nosotros hacemos una búsqueda en Google y ponemos EPSG 4326, ¿vale? Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí, vale. Se ve bien. Hacemos una búsqueda en Google y bueno, pues nos aparecen las características de ese sistema de referencia de coordenadas, ¿vale? Y estos existen para muchos, bueno, para el European Datum 50, la ITRS 89, etcétera, etcétera. Pero bien, lo que estamos haciendo, si nosotros queremos tener toda nuestra información, en este caso en WGS 84 y en longitud y latitud, lo que tenemos que utilizar es este código. Bueno, esto lo estoy haciendo yo rápido porque eso, como digo, en una hora no podemos detenernos mucho en esto, pero habría que buscar el sistema de referencias coordenadas en el que queremos proyectar nuestra información, etcétera, ¿vale? Bien, ya tendríamos nuestra información vectorial reproyectada al sistema en el cual vamos a trabajar.
¿Por qué hemos elegido 4326? Básicamente porque veremos más adelante que la aplicación sobre la cual vamos a montar el visor, en este caso la librería de JavaScript de Leaflet, trabaja con varios sistemas de referencia de coordenadas y uno de ellos es el 4326. Entonces, es el más cómodo de trabajar. ¿Bien? Vale. Ya tendríamos una información espacial que querríamos mostrar. En este caso, simplemente estamos haciendo un ejemplo muy sencillo que sería el límite de Sierra Nevada, pero podríamos coger pues, una capa vectorial de transecto, una capa vectorial de nuestras parcelas de muestreo o una capa vectorial con los puntos donde están las estaciones meteorológicas que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Bien? El siguiente paso que necesitaríamos sería una herramienta con la cual crear un mapa, ¿vale? Si no utilizáramos R, podríamos utilizar QuantumGIS o GRASS, o bueno, GRASS no porque utiliza información transversal, pero QuantumGIS, ArcGIS, etc. Bueno, nosotros vamos a hacer uso de una librería que se llama Leaflet, que es una librería JavaScript de código abierto, ¿vale? Que nos permite generar mapas interactivos. Y la verdad que la filosofía que hay debajo de esta librería es bastante interesante porque intenta simplificar al máximo la creación de mapas dinámicos. Esto lo desarrolló un desarrollador ucraniano que le costaba un poco trabajo entender cómo estaban generados los visores de OpenMap o cómo se organizaba la información en QuantumGIS, en ArcGIS, etc. Entonces, desarrolló una librería en JavaScript para poder generar de forma fácil y sencilla, ¿vale? Y sobre todo ligera, o sea, muy simple, un visor de información espacial. Vale, estos visores de información espacial no son exclusivos de R, para nada, al contrario. R se aprovecha de esta librería que es de JavaScript, ¿vale? Pero no es una cosa que sea nativa de R. Entonces, esta librería Leaflet se utiliza en muchísimas otras aplicaciones y con muchísimos otros software más allá de R, ¿no? Se utiliza también con Python, con otros sistemas. Vale. Aparte de permitirnos de una forma sencilla mostrar nuestra información espacial sobre una serie de mapas base, además nos permite, o sea, es una librería que tiene una gran cantidad de plugins que permiten añadir e incorporar diferentes características a los mapas. Si os metéis en la página del Leaflet, veréis que hay un mogollón de plugins. Es cierto que no todos los plugins, como luego veremos, que existen para Leaflet, están implementados en R, ¿vale? Pero algunos de ellos sí. Vale, ¿para qué nos sirven los plugins? Pues nos sirven los plugins para... Leaflet nos permite de una forma básica generar un visor, pero un visor muy básico. Entonces, esos plugins nos permiten añadir una serie de características nuevas. Por ejemplo, añadir un mapa pequeñito, o nos permiten añadir un perfil de elevación, nos permiten hacer otras reproyecciones que no vengan por defecto en la librería, etcétera, etcétera. Como os digo, en la página de Leaflet hay, bueno, no sé cuánto hay, pero cientos de plugins que nos permiten generar añadir características a nuestro visor. Bien, como comentaba también, nosotros vamos a utilizar Leaflet en R, para eso existe una librería que se llama Leaflet R, ¿no? Y en esa librería viene una documentación muy sencilla para generar mapas, ¿no? Vamos a ver algunos casos. Bueno, aquí también tengo que decir que Francisco Rodríguez Sánchez, Paquillo, tiene un tutorial bastante interesante sobre el uso de Leaflet, ¿vale? Así que si os metéis en su página web seguramente veis lo podría encontrar. Bueno, ¿qué es lo que vamos? O sea, os voy a mostrar básicamente cómo se utiliza Leaflet y cómo podemos aprovechar la generación de esos mapas Leaflet para hacer un visor. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer para utilizar Leaflet, lo primero sería instalar ese paquete. Una vez que tenemos instalado el paquete, lo cargamos, ¿vale? Con esta línea de código. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es generar un mapa. Yo lo llamo mapita, ¿vale? Y en ese mapita lo primero, bueno, también muchas de estas cosas, la mejor forma de aprenderlo es utilizando la ayuda de R. O sea, cuando no sepáis alguna cosa, interrogante y el nombre de la función o buscar, ¿vale? O sea, que la mejor forma de aprender R es utilizando la ayuda de R. Bien, entonces, hay muchas opciones dentro de esta función Leaflet que no vamos a utilizar ahora por falta de tiempo, pero si echáis un vistazo a la ayuda veréis que hay esas opciones que a lo mejor os interesan.
Entonces, para crear un mapa, este mapa que estáis viendo aquí ahora mismo que estoy moviendo, este mapa interactivo, que básicamente lo que tiene es un punto, aquí lo que he hecho es añadir un punto con un marcador con el mulacén, ¿no? con el pico mulacén. Para generar este mapa, que ya sería un mapa interactivo, simplemente con una sola capa, en este caso una capa formada por un solo punto, necesitamos llamar a la función leaflet, ¿vale? Añadirle un tile, una capa base, que por defecto leaflet utiliza el OpenStreetMap, pero podemos luego cambiarlo, como vamos a ver más adelante. Y en este caso le estamos añadiendo un marcador con una serie de coordenadas, ¿vale? Latitud y longitud. Además de ello, le estamos añadiendo una etiqueta para cada vez que yo muestre encima, para que me muestre sobre el punto en cuestión, me aparezca la palabra mulacén, ¿vale? Bien, como veis, esto es una forma muy sencilla de generar un mapa interactivo, ¿vale? Todavía no llega a ser un visor, un mapa interactivo. Bueno, esto lo guardamos y creamos ese mapita, ¿no? Entonces, ese sería el uso básico, ¿no? Bueno, es básico, pero por ejemplo, si aquí en vez de introducir una capa con solo un marcador, utilizamos un shapefile de puntos con la localización de unas estaciones meteorológicas, ya podríamos tener, bueno, pues la localización de todas nuestras estaciones meteorológicas, ¿no? Y con esto ya podríamos, como veis, 5 o 6 líneas de código, ya podríamos tener un mapa interactivo que si lo guardamos y lo exportamos como un archivo HTML, que lo veremos más adelante, podríamos ponerlo en alguna web y utilizarlo como visor. ¿Bien? ¿Voy muy rápido? ¿Bien? No, yo creo que va bien, se está entendiendo muy bien. Venga, seguimos. El siguiente punto sería, como queríamos mostrar una información espacial, en este caso queríamos mostrar los límites del espacio natural de Sierra Nevada, lo que vamos a hacer es utilizar una función que es en nuestro mapita que hemos generado anteriormente, ¿vale? Añadirle una serie de polígonos y en este caso esos polígonos es un conjunto de datos que, si recordáis, este conjunto de datos es una información vectorial que hemos leído previamente. Recordad que leímos un archivo, un shapefile de los límites de Sierra Nevada, los reproyectamos a 4326 y ahora lo estamos añadiendo a este mapa. Además de ello, lo que estoy haciendo es decirle que esta información, esta capa, la llame con un nombre. En este caso le he dicho que lo llame Natural Park. También le estoy diciendo que quiero que los bordes, los límites sean azules, ¿vale? Y que no tenga ningún relleno, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo que con otras pocas líneas de código más, estamos añadiendo nuestra información que queríamos a un mapa base y a un marcador. ¿Sí? Vale. Otro pasito más que podríamos avanzar. Otro pasito más que podríamos avanzar sería tener un control sobre las sobre las capas que hemos añadido, ¿vale? Es decir, yo quiero tener esta información, pero a lo mejor quiero que no se vea toda la información. Por ejemplo, quiero esconder los límites del parque natural, ¿vale? Entonces, aquí nos aparece un ítem que nos permite activar o desactivar nuestra capa, ¿sí? Vale. ¿Cómo he hecho eso? Pues eso lo he hecho con nuestro mapita anterior. Le he añadido otra función más, una función que se llama añadir control de las capas. En esta función los argumentos que estamos utilizando son los siguientes. Por un lado, le estamos diciendo dónde queremos que nos lo muestre. Queremos que nos lo muestre abajo a la derecha, ¿vale? También que le estamos diciendo qué información de base está utilizando. En este caso, estamos utilizando por defecto OpenStreetMap, ¿vale? Y luego sobre esa capa solamente le estamos indicando en este caso la capa de los límites del parque natural, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando clicamos aquí aparece y cuando lo quitamos desaparece, ¿ok? Vale. Como veis, ya hemos añadido otra capacidad, otra característica más a nuestro mapa. Si tuviéramos, por ejemplo, los límites del parque,
y también tuviéramos nuestras zonas de muestreo, podríamos nuestra zona de muestreo, como es otra capa vectorial, añadirla y que apareciese o desapareciese en este control de capa. ¿Bien? Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que no nos guste mucho el mapa base, o que a lo mejor nos interese introducir otra información como mapa base. Para eso existen una serie de proveedores de mapa base o de tiles que podemos utilizar como mapa base de nuestro mapita. Leaflet tiene una serie tiene una página en la cual vienen diferentes proveedores de mapas base, ¿vale? En esta página que os estoy mostrando, ¿vale? Diferentes, aquí a la derecha tenéis los diferentes proveedores de mapas bases que hay. Y pues, por ejemplo, puede ser que nos interese, pues mira, no sé, por ejemplo, uno de Esri, por ejemplo, de que sea, bueno, una como satélite, ¿no? O a lo mejor un hillshade de esto, o a lo mejor nos interesa otro con información más topográfica, etcétera, etcétera. Para poder utilizar estos tiles, estos mapas base, necesitamos dos cosas. Una función que lo añada a nuestro mapa y el nombre de ese proveedor, ¿vale? En este caso, nosotros en nuestro mapita estamos utilizando esta función nueva, que es añadirle un proveedor de tiles, de mapa base. En este caso estamos utilizando este nombre, que es Esri World Imagery, que esto viene de esta página anterior, ¿vale? Fijaros aquí, aquí y aquí. ¿Veis bien? ¿Se ve bien? Entonces, yo en función del que quiera utilizar, tendré que utilizar el nombre del proveedor, ¿ok? Y ponerlo aquí. Bueno, tenía que haber puesto el nombre del argumento, no me acuerdo cuál es el argumento, pero bueno, creo que se llama provider, no lo sé, pero bueno, el nombre del argumento, poner el atributo del argumento, en este caso el proveedor, y luego lo que he hecho es generar para ese mapa base, generar un nombre, en este caso lo he puesto, le hemos llamado satélite S, ¿no? De esta forma, para que lo veamos aquí en nuestro control de capa, ¿vale? ¿Veis? Cuando pincho, lo que estoy haciendo es cambiando entre un proveedor de mapas, que es el que yo le he puesto, más el que viene por defecto. Para ello, como digo, necesitamos añadir el proveedor de mapas y también añadirle dentro de la capa dentro del control de capa, en los grupos base, en los grupos de las mapas base, añadirle los grupos que tenemos. Recordad que teníamos un grupo que era el grupo del OpenStreetMap y ahora el siguiente grupo que hemos generado, el satélite. Estos nombres de los grupos podemos poner el que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es bastante interesante porque estos proveedores de datos nos permite incrustar mucha información, no solamente satélite, topográfico, mapas del terreno, etcétera, etcétera, sino otro tipo de información que nos provean los servicios WMS, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Bien. Los servicios WMS, ¿qué son los servicios WMS? Las siglas vienen de Web Map Services y es un protocolo estándar del Open Geospace Consortium que nos permite servir imágenes de mapa a partir de información geográfica. Es decir, lo que nos permite es una información que nosotros tenemos espacial, servirla, o sea, proveerla como un servicio. Es decir, proveerla como un servicio para que se pueda utilizar en aplicaciones como Leaflet. Existen muchísimos tipos de servicios de mapas. Pues, por ejemplo, existen servicios de mapas que nos muestran el uso del suelo, servicios de mapas que nos muestran bueno, el PNOA de máxima actualidad, otros sobre biodiversidad. Incluso hay algunos que las predicciones del tiempo que nos permiten, bueno, también pues, las predicciones del tiempo cada 7 días que se muestren a partir de un servidor de mapas, etcétera.
Esto puede ser interesante porque podemos añadirlo en nuestro mapa que estamos creando y cuando estemos añadiendo esa información lo podemos incorporar como mapa base. Bien, veamos un ejemplo. Bueno, en estos links que os pongo aquí tenéis, pues, por ejemplo, de la infraestructura de datos de España, un montón de diferentes servicios de WMS o del IGN o algunos del MITECO sobre biodiversidad y bosques, de la Junta de Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía, etcétera. También esto del Open Weather Map te permite tener predicciones, creo que a 7 días en forma de servicio web, que tú lo puedes incorporar en tu visor. Bien. ¿Cómo podemos utilizar un servicio WMS? Bueno, un servicio WMS, para incorporar un servicio WMS en nuestro mapita, necesitamos una URL, ¿vale? Si nosotros pinchamos en esta URL que tenemos aquí, ¿vale? Esta URL que os estoy marcando, si la abrimos en un navegador, será una cosa, bien, perdón, vamos a hacerlo, es así, tengo que copiarle esto, se me ha olvidado. Nos sale una cosa horrorosa, que es un XML, esto que estáis viendo, es un archivo bastante feo y bastante incomprensible por parte de los humanos, pero que sigue una estructura y esa estructura nos permite que nuestro visor o nuestro mapa que estamos creando se conecte a este servicio de mapa y lo incorpore en nuestro mapita. Bien. Cuando nosotros tenemos una URL de un servicio web que queremos incluir en nuestro mapa, necesitamos saber qué capa queremos incluir. Muchos de estos servicios web presentan en este archivo tan feo, ¿vale? Presentan todos los metadatos, o sea, muchos no, todos estos servicios web presentan en estos archivos los metadatos de ese servicio. Y en esos metadatos vienen los nombres de las distintas capas que el servicio provea. En este caso, por ejemplo, si hacemos una búsqueda layer, ¿vale? Vemos las distintas capas que tienen y vemos que hay este primer servicio consultable se llama OI.mosaic_element, ¿vale? El siguiente sería OI Optimized Coverage, etcétera, etcétera. Cada servicio presenta hay algunos que solamente tienen una capa, pero hay otros que tienen muchas capas que nos permite ver qué capa queremos introducir. Es decir, tenemos que decirle a nuestro mapita qué información de base va a utilizar, qué información de base va a incorporar a ese mapa. Bien, para ello utilizamos esta combinación de URL. Primero la URL del servicio y por otro lado esto que simplemente lo que nos hace es devolvernos un archivo como el que estamos viendo en el cual podemos consultar. Bueno, nosotros vamos a hacer un ejemplo de incluir ortofotos para toda España del PNOA de máxima actualidad y vamos a utilizar esta capa, ¿vale? La capa que se llama Orthomage Coverage. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos en nuestro mapita? Pues fijaros, recordad que tenemos nuestro mapita, que teníamos nuestra tile que lo habíamos añadido de Esri, y ahora le vamos a añadir una nueva mapa base, un nuevo tile, utilizando para ello un servicio WMS. Entonces, con esta función, lo que tenemos que hacer, por un lado, decirle cuál es la URL del servicio, ¿sí? ¿Qué capa es la que queremos incluir? ¿Vale? El nombre de la capa que le vamos a dar en nuestro mapa y en este caso una serie de opciones que vienen por defecto en los metadatos de cada servicio de cómo se puede visualizar la información en tu mapa, ¿vale? Generalmente con este tipo de formato podemos visualizar, ¿vale? No obstante, si no, como digo, en la ayuda viene especificado. Entonces, lo nuevo que hemos hecho en nuestro mapita es añadirle un mapa base que utiliza un servicio web y añadirlo a nuestro mapita con un ítem dentro del control de capa. Fijaros, aquí abajo le he añadido otro que se llama PNOA y si yo pincho en PNOA me aparece por defecto
el servidor de mapa, el mapa que me ofrecía el PNOA de máxima actualidad, que es diferente al satélite que me ofrece ese. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Con este tipo de función podemos agregar diferentes tipos de WMS, pues topográficos, como digo, información sobre biodiversidad, información sobre el satélite. Bueno, en satélite hay menos, pero algunos sí, o algunos productos. Es decir, muchas administraciones ambientales si muchas instituciones o gestores de información ambiental proveen muchos de sus mapas en forma de servicio, ¿no? Entonces se puede incorporar al mapa. Bien, entonces ya tenemos un mapa bastante completito, sencillo, pero completito. Tenemos 3 mapas base, ¿vale? Y una capa vectorial con nuestras parcelas. En este caso el límite, pues podríamos añadir nuestra parcela. Bien. Entonces, para que nos dé tiempo a terminar el seminario hoy con algo medianamente productivo, vamos a dejar la creación del mapa ya. Es decir, tenemos este mapa que hemos creado, este mapita sencillo, en el cual simplemente tenemos una capa de información espacial sobre distintos mapas base. Y ahora necesitamos un lugar donde guardar ese mapa y donde mostrarlo, ¿vale? Entonces, si recordáis la imagen del inicio, hemos hecho una serie de código, hemos utilizado una serie de código en R, hemos utilizado una serie de código R para generar un mapa y ahora necesitamos generar un HTML, ¿vale? Porque todo este mapa que hemos generado, cuando lo estamos haciendo en R, se nos ve en nuestro visor, ¿vale? Si hacemos un script en R, se nos ve en nuestro visor de RStudio, por ejemplo, se vería. Entonces necesitamos que eso se guarde en un archivo HTML que nosotros podamos subir a la web, ¿vale? Bien. Existe una librería que se llama HTML Widgets, ¿vale? Que lo que nos permite es, cuando tú generas ese mapita, guardarlo como un HTML, ¿vale? Entonces, aquí tengo parte del código que hemos ido generando hasta ahora. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto. Simplemente es un mapa que al final lo vamos a llamar mapita final. El mapita que teníamos con una serie de capas base y una capa vectorial, lo guardamos como mapita final, como un objeto que sea mapita final, y ese objeto ahora lo guardamos, ¿vale? Lo renderizamos como un HTML, ¿vale? Entonces, se nos genera un archivo HTML, que ese archivo HTML tiene el mapa, ya tiene el mapa de forma dinámica. ¿Sí? Vale, esa sería una opción, ¿vale? Esa sería esta opción, la opción del centro. Otra opción sería utilizar Flex Dashboard, ¿vale? O R Markdown, ¿vale? Aunque Flex Dashboard también es un tipo de R Markdown. El Flex Dashboard nos permite, sin necesidad de utilizar muchos plugins, generar visores con diferentes pestañas, con diferentes contextos, digamos que nos permite de una forma más sencilla que utilizando los plugins incorporar más información. Os enseño un ejemplo. Este ejemplo que os enseño, bueno, el mapa se va a ver más porque tiene un problema que me he dado cuenta antes de empezar, pero bueno, lo voy a poner ahora. Es un Flex Dashboard que lo que tiene es, en este caso, distinta información vectorial, ¿vale? Vectorial sobre unos mapas base, ¿vale? Pero al hacerlo sobre un archivo, sobre un Flex Dashboard, que no es un archivo solamente HTML, permite que incorporemos más información. Por ejemplo, en esta pestaña tenemos la distribución de la neblina en Sierra Nevada con distintos puntos, tanto los puntos obtenidos a partir de David, con el seminario que nos dio Carlos, o también el mapa de ecosistema de Sierra Nevada, que lo podemos quitar, o el mapa de vegetación de Andalucía, etcétera. También nos permite, además, tener otras pestañas en el cual ver cómo evoluciona el modelo de distribución de especies, proyecciones de los modelos de distribución de especies con distintos escenarios de cambio climático, ¿no? Pues aquí sería en 2010, en 2050 o en 2100, ¿vale? Como veis, esto es un poco más complejo de hacer, pero la base es la misma. Tenemos en cada una de estas pestañas
un mapa con una serie de capas vectoriales y en algunos casos también con una serie de servicios WMS, y en cada una de las pestañas sería como que un mapa diferente. Bien, bueno, también podemos meterle otros mapas con información raster, en fin, etcétera, etcétera. Os muestro simplemente esto para que veáis que de nuestro mapita sencillo que teníamos, generamos un HTML, ¿vale? Pero también podemos generar aplicaciones un poco más complejas, que sean combinación de varios HTML. Y esto me lo voy a saltar para el final porque si no, no me da tiempo, ¿vale? O sea, digo esto de generar el flash dashboard. ¿Bien? Vale, una vez que tenemos nuestro HTML, nuestro index HTML que hemos creado en esta diapositiva, ¿vale? Recordad en este código, nuestro mapita lo hemos guardado como un HTML que lo hemos llamado index HTML, ¿vale? Podemos hacer dos cosas. Podemos, por un lado, ese archivo, cogerlo y depositarlo, alojarlo en nuestra web, ¿vale? O podemos desplegar ese archivo, alojar ese visor que hemos generado en GitHub, ¿vale? Ya a gusto de cada uno. Hay mucha gente que tiene su web y lo quiere hacer así y genial. Lo bueno que tiene GitHub también es que te permite de una forma muy sencilla desplegar y cada vez que haga un cambio en tu visor y luego hace un commit en tu repositorio, se actualiza automáticamente ese visor. Entonces vamos a optar por esta opción. ¿Vale? Pero entonces lo que tenemos es que tenemos un archivo index que tiene nuestro mapa de forma en archivo HTML y lo que hacemos es incluirlo en un repositorio que tengamos. Bueno, para esto, para la utilización de Git, repositorios y demás, bueno, pues podéis ver la nota súper chula de Julen y de Verónica y también la de Javier que hicieron en 2018 en la revista, en la nota de Ecoinformática. Así damos un poquito de publicidad y bueno, le podéis echar un vistazo que están bastante interesantes. Entonces, cuando tengamos nuestro repositorio, una vez que tengamos nuestro repositorio, lo que tenemos que hacer es generar en ese repositorio una página que nos visualice nuestro archivo index.html. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tendríamos, por supuesto, primero que tener nuestro repositorio actualizado, es decir, tener un proyecto en RStudio, o en nuestro proyecto tener nuestro script que haya generado su index HTML con el código que hemos visto antes y una vez que tengamos eso, subirlo a GitHub, ¿vale? Una vez que lo tengamos subido a GitHub, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente. Lo voy a hacer, bueno, os lo digo y ahora lo hago. Tendríamos que ir a nuestro repositorio, ir al setting de nuestro repositorio, buscar en la pestaña páginas y establecer como fuente el branch main, la rama principal, ¿vale? Entonces, una vez que hagamos eso, ¿vale? Nuestro repositorio se desplegaría en una URL como esta. Bueno, este ejemplo que os pongo aquí es el ejemplo que hemos hecho hoy. Ahora os voy a decir cómo lo hemos hecho. Y está mal la dirección porque la he cambiado a otro. Sería esta. Perdonad que ahora lo paso. Ejemplo. ¿Vale? Fijaros. Este ejemplo. Bueno, aquí el ejemplo lo he completado un poquito más para que veáis lo que se puede hacer. Entonces, como veis, esto es una URL, una página web que ya podría, con distintas capas, con una capa vectorial, con una capa raster que le hemos introducido, bueno, con dos capas vectoriales, una capa raster, distintos servicios mapas de base y que podríamos podríamos mostrarlo de forma interactiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo generaríamos que cómo haríamos que este archivo estuviera visible para todo el mundo como una página web? Vale, pues os voy a contar cómo lo he hecho, cómo sería. Bien, este es el repositorio en el que tengo el ejemplo que acabamos de hacer ahora, que os acabo de mostrar. Este repositorio tiene, por un lado, un script de R, ¿vale? Este script al final me genera un mapita, que es el que hemos generado a lo largo del tutorial, del seminario. Lo hemos guardado
con un nombre que se llama index.html, con un formato index.html, ¿vale? Entonces, para hacer que se despliegue nuestro visor como una página web en GitHub, tenemos que hacer una página de GitHub. Para eso tendríamos que ir a Settings, ¿vale? Aquí en Settings, pulsar. En la parte izquierda tenemos una opción de Page, ¿vale? Pulsar aquí. Y aquí en Page nos aparece la fuente, es decir, necesitamos decirle a GitHub de dónde tiene que tirar para mostrar algo, o sea, de qué información tiene que tirar para mostrar algo. En nuestro caso, como solamente tenemos un archivo index.html, ¿vale? Le decimos que tire de la rama main, ¿vale? Y dentro de la rama main, que tire de la raíz, del directorio raíz, ¿vale? Sí, una vez que hacemos esto y guardamos, se nos genera una página con nuestro nombre de usuario de github.github.io, ¿vale? Barra y el nombre de nuestro repositorio. No os asustéis que cuando hacéis esto, a veces tarda un poco tiempo en actualizarse, ¿vale? Tarda un poco tiempo, a lo mejor un par de minutos o 3. Pero se actualiza y sale. ¿Bien? Entonces, simplemente hemos generado nuestro archivo index.html, nos vamos a nuestro repositorio donde tenemos ese archivo, generamos una página de GitHub en Setting, Page y estableciendo la rama principal como fuente y se nos genera una URL con nuestro nombre de usuario seguido de .github.io barra y el nombre del repositorio. ¿Vale? Ok. Bueno, seguimos y ya voy terminando para contestar alguna más. Bueno, este sería el ejemplo con algunas cositas más que hemos introducido de nuestro visor geográfico. Bueno, como veis, aquí simplemente estamos añadiendo, pues por un lado, información vectorial, ¿vale? Por un lado, información vectorial, por ejemplo, el límite del Parque Natural Nacional. Aquí también información sobre la distribución de los robledales en Sierra Nevada, que también nos permite añadirle, bueno, no sé por qué no sale, pero debería salir cuando pinchamos aquí, tiene que haber algún fallillo, debería salir una pestaña diciéndonos el nombre de la población y las características. Bueno, como lo he terminado a última hora, no sé qué ha pasado. ¿Vale? Pero también nos permite mostrar información raster. En este caso hay una capa que se llama SOC, que eso no he contado nada porque era un poco más complejo, pero es simplemente, estamos mostrando una capa raster, que en este caso viene de unos mapas de raster sobre el carbono orgánico en el suelo, ¿vale? Entonces, cada una de las celdas tiene un valor de carbono orgánico del suelo de los primeros 30 centímetros y le podemos añadir una serie de elementos que nos permitan, pues, a ver, lo digo, poner más transparente o menos transparente ese mapa raster y además poder consultar el valor. Le podríamos haber añadido una leyenda, pero por no complicar un poco más, simplemente lo he puesto así. Entonces, cuando nosotros pinchamos, cuando nosotros nos ponemos sobre una celda de estas, de raster, si os fijáis arriba a la izquierda, perdón, a la derecha, aparece el valor de la capa. En este caso sería 48,32, no me acuerdo las unidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, es una forma de combinar información raster. En este caso, esta información raster no viene de un servicio web, sino que viene de un raster per se, ¿vale? Y con otro tipo de información de servicio web, en este caso un mapa de satélite e información vectorial. Aparte, como os decía, también nos permite, la utilización del Leaflem nos permite incluir mapitas pequeñitos, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces el libdemo simplemente si os metéis si os metéis en visores, en la página esta, perdón, visores geográficos, lo voy a poner en el chat. Bueno, la tenía al principio de la charla, pero ajplu.github.io barra visores-geográficos-r-ejemplo. Estáis viendo que no soy muy bueno dando nombres, pero bueno. Si os metéis ahí, tendréis la visualización, pero si nos metemos en el repositorio de esta visualización, que sería simplemente coger el nombre del repositorio, github.com
en el repositorio, podríamos ver el script, ¿vale? El script R que hemos utilizado para generar esa aplicación. Y ya por resumir, os lo cuento rápidamente, que ya vamos fuera de tiempo. Lo que hacemos, primero, cargar las librerías. Aquí estamos cargando una serie de librerías más que nos están haciendo falta, pero con las básicas que hemos visto podríamos generar un mapa sencillo. Luego, leer, por un lado, los datos raster y por otro lado, los datos de información vectorial, ¿vale? Tanto la distribución de los robledales como los límites del espacio natural de Sierra Nevada, hacer una transformación de coordenadas, reproyectar unas coordenadas que estaban en otro tipo de coordenadas. En este caso, generar unas etiquetas para cuando pinchemos sobre la población que se muestre algunos valores de esa población, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí, todo este trozo de código, ¿vale? Es lo que hemos visto de generación del mapa con LeaFlex. Es, primero, generamos un mapa, añadimos un mapa base. Esto es un plugin que nos permite añadir un mapita pequeño, y ese sí no lo he contado, pero es muy fácil. Este tampoco lo he contado, que es para añadir el mapa raster, ¿vale? Esto es un plugin que nos permite ver las coordenadas cada vez que nos pulsemos en un sitio, ver las coordenadas. Esto es otro plugin que nos permite, o sea, una opción que nos permite añadir opacidad a nuestra capa raster. Esto para consultar los valores de la capa raster, ¿vale? Y que se muestren arriba a la derecha, ¿vale? Y esto es lo que hemos estado viendo básicamente, que es añadir una capa vectorial, ¿vale? En este caso los límites de Sierra Nevada, una capa vectorial con los límites de los robledales y luego añadir el control de las capas, los controles, el control de las capas. Y finalmente todo eso, ¿vale? Guardarlo como un HTML index. ¿Sí? Vale. Y bueno, creo que ya, porque no sé, tengo mucho más tiempo, pero sé que ha sido muy rápido y quizás demasiado, pero creo que a lo mejor con esto, pues, bueno, alguna idea para que os animéis a generar visores, pues bueno, espero que haya servido. Así que toda la información la tenéis en el repositorio de GitHub y también en mi página web tengo distintos visores de ejemplo que podéis utilizar, son de código abierto, puedo utilizarlo y cualquier duda, pues, bueno, por correo, por Twitter, en fin. Y nada, espero que vuestras preguntas. Muchas gracias, Antonio. La verdad que es súper interesante y para nada rápido. Yo creo que lo has explicado, o sea, para mí ha quedado todo súper claro, muy bien, o sea, en la velocidad que se han entendido todos los pasos que has ido dando. Así que yo creo que ha sido muy, muy útil. Por aquí también dicen por el chat que muy interesante y que muy bien explicado también, que muchas gracias. Gracias. Así que no sé si alguien más tenga alguna pregunta, que quiera usar el micrófono. Será que nos hemos ido un poquito de hora, pero si diese tiempo alguna cosa. Guillermo también dice, gracias, señor Antonio, muchas gracias. Yo te pregunto así una cosa muy rápida que se me ha ocurrido. En el caso de los servicios de mapas que estabas comentando, si hubiese cualquier problema de que, o sea, el servicio de mapas deja de generar ese servicio o hay un cambio, por ejemplo, como en el caso de las predicciones del tiempo, ¿eso se actualiza en el mapa que tú estás generando o se rompería el link? ¿Cómo funciona exactamente? En el caso de las predicciones del tiempo, no. En el caso de las predicciones del tiempo es un caso especial, porque lo tienen programado para que se vaya actualizando, ¿vale? Pero en el caso de otros servicios mapas, de servidores de mapas, como por ejemplo yo he trabajado mucho con los de la Junta de Andalucía, pues ha habido cambios que al final te han fastidiado el visor, ¿no? O bueno, a veces se cae su servidor y entonces dejan de servirte. Porque al final, date cuenta que no es más que un mapa que ellos tienen que lo ponen en forma de servicio web, ¿vale? Entonces, si hacen, generalmente siguen un estándar y no deberían caerse, ¿vale? Aunque tampoco tengo mucha idea de eso, ¿eh? Pero que yo sí tiene algunos problemas con algunos de la Junta de Andalucía, que luego se arreglan. Pero bueno. Vale. No sé, José Antonio, creo que tienes el micrófono apagado, pero me parece que estás hablando, ¿cierto?
ha apagado de casualidad. Hola, Ahora es sí. una pregunta muy corta. ¿Tú puedes usar estos mapas haciendo distintos mapas temporalmente, ¿no? O sea, a distintos momentos del año y ver una evolución, por ejemplo, de la distribución de especies en un espacio relativamente más pequeño, que sea del orden de 1 kilómetro cuadrado o de 2 kilómetros cuadrados o cosas así? Vale. Usando... Se me ocurren dos aproximaciones sin tener que utilizar muchos plugins complejos, ¿no? Sí. La primera aproximación, bueno, hay dos cosas que creo que hay que tener en cuenta. Primero, si el mapa base que vas a utilizar te permite visualizarlo bien a esa resolución. Porque eso no lo he dicho. Porque hay algunos servicios de mapa base que una vez que aumentan mucho el zoom, o sea, tienen un zoom máximo, ¿no? Sí. ¿Vale? Que eso es lo mismo cuando estás trabajando con un sistema de información geográfica. Llega un momento en que tiene un zoom máximo o que no ves, o sea, que no te deja ver a partir de ese zoom. Entonces, si el servicio web que tú utilizas como mapa base te permite, o sea, por ejemplo, tú utilizas un servicio web que utiliza vista de satélite de un territorio. Si ese servicio web tiene una limitación de zoom, no podrás ver ese mapa base, pero puedes utilizar otro tipo de mapa base que sí te lo permita. Eso por un lado. Y ahora, en cuanto a lo otro, la limitación o sea, la forma de hacerlo sin utilizar un plugin muy complejo, bueno, pues si tú tienes la información cada momento temporal en una capa raster, podrías hacerlo. Lo único que pasa es que tendrías que buscar alguna forma dinámica de mostrar la transición de un raster a otro. En este, por ejemplo, que os enseño de matorrales de alta montaña, ¿vale? En esta capa de modelo de distribución de especies, básicamente estamos viendo la distribución en un momento, en otro y en otro, ¿no? En los tres momentos, ¿no? Entonces, si esto puedes hacerlo así en plan cutre, como lo estoy haciendo yo, uno a uno, o tiene que haber algún plugin que te permita hacerlo de forma más dinámica, o sea, de forma que tú veas la evolución, ¿vale? Yo sé que Leaflet tiene algo seguro. Lo que habría que ver si se puede implementar en R, o si hay si ese plugin de Leaflet está implementado en R. No sé si te respondí. No, con lo que tu respuesta me ha ido muy bien, porque he visto de que puedes hacer distintos mapas y aunque sea año por año, puedo ver la distribución de una plaga en un trozo de bosque. Sí, Esto sí. es una cosa que estamos haciendo en un TFG, en un trabajo de final de grado, ¿no? ¿Sí? Y entonces es fácil de poderlo implementar. Sí, sería fácil, no sería muy complejo. Bueno, de todas formas, si necesitas algo, tienes mi correo y no dudes en escribir. ya te lo preguntaría, si te parece bien. Sí, claro. Me ha encantado verte. Bueno, me ha encantado esta presentación, de verdad. Muchas gracias, Elena, también. Elena lo hace también muy bien para introducirnos tanta gente. Sí. Gracias. Antonio, también Glenda creo que ha levantado la mano, no sé si tiene una pregunta. Okay. Hola. Hola, Glenda, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Bueno, muchas gracias por la charla, súper interesante y muy amena. Nada más quería hacer una pregunta del otro lado. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, tener este tipo de datos que tú tienes, pero a un nivel de mayor escala? Pongamos, no sé, a nivel continental de Sudamérica. ¿Es factible hacerlo en GitHub, tú piensas? Bueno, al final nosotros estamos utilizando, daros cuenta que nosotros estamos utilizando unas herramientas que son, en este caso R, Leaflet y GitHub, que se pueden utilizar en cualquier sitio. El problema es la información de base que tengan, ¿no? ¿Qué información se quiere mostrar? Entonces, los servicios web van a depender de cada, en este caso, de cada país o de cada departamento. Sí, pero me refiero, o sea, en el sentido de, la data la tenemos, sino en el sentido de que si no es muy pesado, si es que es posible mantenerse, porque como es tanta información o es especialmente bastante extenso, si es que es factible, si tú podrías más o menos tener una idea si es que eso podría ser. Sí, bueno, de hecho, vale, hay algunos servicios web, bueno, hay muchas administraciones, muchas instituciones que intentan mostrar información muy pesada en forma de servicios web. Por ejemplo, yo conozco el caso en Andalucía que muestran el mapa de vegetación a una escala bastante detallada en forma de servicio web. Pero claro, ese mapa de vegetación a escala detallada
no sé cuántos gigas son de información. Entonces, mostrarlo en formato web es complejo. Entonces, generalmente hacen una consulta, una selección de esa información. Eso por un lado. O sea, eso sería la información que la institución pueda proveer en formato servicio web, sería una pregunta. Otra cosa es que la información que tú tengas, la capa vectorial que tú tengas o la capa raster que tú tengas, sea muy pesada. Bueno, en ese caso quizás no sea la mejor opción esto que estamos haciendo. Quizás hay que irse a algo como GeoNetwork, que son otro tipo de visores, ¿no? Esto digamos que es unos visores de andar por casa, ¿no? De colegueo, ¿no? Entre compañeros de laboratorio, entre en un proyecto pequeñito en el que quieras mostrar tus cosas, para mostrar, por ejemplo, para mostrar una capa vectorial con muchos puntos. Nosotros estamos trabajando en monitoreo de pastoreo, o sea, tenemos GPS en ganado, entonces tenemos muchísimos puntos, cada 15 minutos van cogiendo puntos, entonces tenemos, pues no sé, que en los últimos 3 meses creo que teníamos, no sé si eran 3 millones de puntos, o sea, una barbaridad. Entonces, mostrar esos 3 millones de puntos en un mapa de forma interactiva es complejo. Entonces, existen algunos plugins que te permiten aliviarlo. En este caso, para mostrar esa información, hay un plugin que se llama Leaflet GL, que te permite mostrar esa información vectorial, que son muchos puntos, de forma liviana. Pero si va a utilizar información raster muy pesada, no sé si esta es la mejor opción. Gracias. No te escucho, Elena. No tienes el micro apagado. Perdón. Que nada, decía simplemente que eso, que si os parece, pues lo dejamos aquí, que Sí. ahora básicamente cualquier pregunta, bueno, hayas compartido tu email, pondremos también las diapositivas, ¿no? En el Slack y en el link de YouTube. Y nada, muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. Gracias a vosotros y nada, cualquier persona que tenga alguna duda, pues nada, que me escriba y gracias a vosotros por la invitación, que como he dicho al principio, me da mucha alegría ver que el grupo tiene movimiento, así que adelante. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la presentación y por el grupo, por mantener un grupo común.